representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Que sí, ¿cómo están, amigos? Muy buenas noches, aquí en vivo nuevamente, Tocando lo Divino. Dicen 2 veces por semana, genial, estaría genial, pero bueno, a ver más adelante. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es un placer disfrutar con ustedes este espacio, ahora con un tema que ya teníamos pendiente de platicar, que es los evangelios apócrifos, y que fue su solicitud derivado de todos estos temas que estuvimos tratando sobre la Biblia, un acercamiento a lo que es el estudio de la Biblia desde una perspectiva más analítica, y esperamos que les hayan gustado. Si tienen alguna sugerencia sobre todavía la Biblia, aprovechando que vamos a abordar este tema, que quisieran hablar para futuros programas, pues aprovechen. Aquí Juan Francisco, experto en el tema, lo va a hacer, recordando que él es catedrático investigador del ITESO, una universidad jesuita de aquí de Guadalajara, para quienes nos ven fuera de México o fuera de Jalisco. De igual manera también es formador de frailes franciscanos, de religiosas, y experto en religiosidad popular. Todo eso y mucho más. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, un saludo a todos tus, bueno, ahora también los que nos ven. Antes era radio escuchas, ¿verdad? Sí, ahora también los que nos ven a través del video. Sí, así es. Y ya, mira, estrenando cámara, tenemos aquí esta cámara, sí, tenemos esta otra, tenemos, bueno, cámaras por todos lados. Ahora sí que pues bueno, sí. No nos podemos portar mal, Juan Francisco. No te creas. Es broma. Sí, porque nos cachan aquí. Sí, así es. Pero la verdad, muchísimas gracias por estarnos viendo. Y vamos a comenzar en la materia. Solamente denme oportunidad de mencionar los obsequios que tenemos el gusto de compartir con ustedes. El primero, este libro tiene, la verdad, me encanta el título. Se titula de Thomas J. Harvin, Maldita sea, así como lo escuchan. Duermes con el enemigo, trabajas para un energúmeno, te traicionan tus demonios internos, una guía para superar la ira masculina. Este libro es de Planeta. Cabe mencionar que Thomas J. Harvin es doctor en psicología y dice que pues él, a través de la terapia que ha brindado, se dio cuenta que muchos de sus pacientes tenían problemas de ira, es decir, ira contenida, y que de un momento a otro pues iba a explotar, la verdad, como hoy expreso, como bomba de tiempo. Entonces, él precisamente redactó este libro que tiene ejercicios que nos invita a identificar el energúmeno que llevamos dentro, y sobre todo pues evitar que perdamos lo más valioso que tenemos, que son las personas a quienes amamos y que se preocupan por nosotros. Aquí él lo enfoca la ira masculina, pero yo creo que también la femenina puede caber, porque bueno, las mujeres tenemos fama de que no nos enojamos, pero también cuando explotamos. Cuidado. Sí, así que yo creo que caben ambas, pero vale la pena, se los recomendamos, porque sí, desgraciadamente a veces suceden cosas lamentables cuando guardamos iras, resentimientos, temas pendientes, y que ya se nos va llenando el vasito hasta que de repente, ay, Dios mío, que no llegue ese momento, porque, ay. Entonces se los recomendamos ampliamente, es de Planeta y el título es Maldita sea, para tener una guía de cómo superar la ira masculina. Está este libro para que se anoten, y también este otro que forma parte de una colección que nos regaló Editorial Pax, que es Los 3 pilares del Zen, es decir, del budismo Zen, la enseñanza, la práctica y la iluminación, de Philip Kapleo. Este libro forma parte de la colección Body,
que nos habla sobre lo que es el budismo zen, cómo ha llegado, cómo se practica, qué ideales tiene, los fundamentos, etcétera. Y esto es derivado de una entrevista que usted podrá encontrar por iVoox, es una plataforma donde también esta servidora sube audios y lo hace de Tocando lo Divino. Por si ya usted no alcanzó a ver el programa en vivo, también lo puede escuchar, porque hay quien dice, ¿sabes qué? Es que yo puedo estar trabajando y escucho el programa, por ejemplo. O también puede encontrar entrevistas de Mundo Salud, que es el espacio hermano a Tocando lo Divino, con puros temas de salud. En este caso, esta entrevista pues corresponde a Tocando lo Divino, está un poquito larga, dura como 20 minutos, pero el arquitecto Gerardo Gali, quien es director general de Editorial Pax, nos habla desde su experiencia personal, de cómo en medio de un divorcio que él estaba viviendo, su ex le enseña o le da a conocer el budismo porque ella lo practicaba. Y él empieza a practicarlo y transforma el dolor que él tenía en un crecimiento espiritual, y cómo lo empieza a practicar, tiene grandes maestros, y cómo pues empieza a meter estos ejemplares, estos títulos tan interesantes en esta colección que se llama Bodhi, con H intermedia entre la D y la I, y que vale la pena, se lo recomendamos muchísimo. La entrevista, le recuerdo, está por iVoox, la acabamos de subir, y también la puede buscar en la página web del Facebook de Tocando lo Divino. Ahí la acabo de subir la semana pasada. O si no, métase a iVoox, es I latina, B de vaca, O de Oscar otra vez, y x.com, y ya busque o Karina Rivera o póngale Tocando lo Divino, y ahí se va a encontrar todas las entrevistas que hemos estado subiendo, entre ellas esta que está usted aquí viendo, uno de los libros. Nos recomendó 3 libros el arquitecto, y estamos regalando otro. Hemos regalado en días pasados el Yoga de los Sueños, que habla sobre cómo pues tener sueños, se puede ser como lúcidos, interpretarlos, y bueno, seguir practicando este tipo de espiritualidad que está muy interesante. Entonces se los recomendamos. Le repito, los 3 pilares del Zen: enseñanza, práctica e iluminación, de Philip Kapleu, de la colección Bodhi, y Maldita Sea, de Planeta, una guía para superar la ira masculina. Ahora sí, pues vamos a iniciar, Juan Francisco, y también nos trae una invitación, por cierto, si quieres, regresando del corte, nos la haces antes de entrar de lleno con los mensajes de nuestros amigos, recordando el WhatsApp, porque si no, nos cuelgan. Y amigos, aunque ustedes no estén en Jalisco, aunque no estén en Guadalajara, gracias a los que nos escuchan en el país, pero extrañamos a los saludos de nuestros amigos radioescuchas o televidentes de Alaska, que no se han reportado, de California, de Rusia, de España. Aquí estamos a sus órdenes. Nos encantaría saber que nos digan presente, aquí estamos, o qué opinan del programa. Como siempre, muchas gracias. Y les recuerdo el WhatsApp, que es 3317-280113, 3317-280113, para que se comuniquen, pregunten. Ahora sí que vamos a hablar de todo un poco, bueno, de los principales evangelios apócrifos, porque la verdad son muchísimos, según nos platicaba Juan Francisco. Ahora sí, Juan Francisco, ¿qué son los evangelios apócrifos? Mira, es una literatura interesante. Bueno, los evangelios apócrifos forman parte de una literatura más extensa, que sería la literatura apócrifa. Generalmente cuando hablamos de apócrifos, pues bueno, los que más o menos han escuchado de ellos los ubican como, pues bueno, libros cristianos. Pero hay que decir que también hay apócrifos del Antiguo Testamento, ¿sí? En general, el término apócrifo, bueno, la etimología sería oculto, ¿sí? Eso es lo que significa apócrifo, oculto. Pero, digamos, ya de manera técnica, se le llama literatura apócrifa a toda aquella literatura, podemos decir, en torno a la escritura, que quiere pasar por un libro de la escritura, pero que no tiene la característica de ser considerado como un libro canónico, ¿sí?
es decir, que pertenezca al canon, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. O sea, que haya sido seleccionado o insertado en lo que es la Biblia como la conocemos hoy. Sí, miren, bueno, habría que hablar un poco también del concepto de canonicidad. Sí, ¿verdad? Que es lo canónico. Canon viene originalmente de un término griego que significa, que es caña o vara, ¿sí? Y de hecho podemos encontrar en general pues muchos cánones, ¿no? Es más, hasta se habla de códigos de vestimenta o el canon para vestir, en fin, ¿no? Final de cuentas sería esa derivación. Originalmente es una vara, eso era el canon. Un canon, pero luego pasa a significar un instrumento, una regla, un instrumento para medir, ¿sí? Porque pues bueno, originalmente con eso medía, ¿no? Con una vara. Entonces luego pasa a significar la regla, la medición, y finalmente como una norma, ¿no? En este caso, para hacer referencia a los libros de la Escritura, sería la lista de libros inspirados. Eso es el concepto de canon. ¿Inspirados por Dios? Sí. Claro, mira, aquí entra también esta característica que podríamos decir que tiene que ver con la fe. Exacto, sí, porque Ajá. de ahí creo que ya en algún momento comentamos eso cuando hablabas del acercamiento a lo que es el conocimiento de la Biblia, y creo que era hasta polémico este punto, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, tiene que ver con una cierta confesión. Bueno, de hecho, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, alrededor del año 70 antes de Cristo, se reúnen en Yabnia, que era un pueblo de Palestina, Sí. Un conjunto de sabios judíos, y establecen cuál sería el canon, es lo que conocemos como el canon hebreo. Sería la lista que ellos consideran que son de libros inspirados estamos hablando de judíos, entonces el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Lo Sí. que ellos consideran que era el canon de su escritura. ¿Sí? Sí. Hay una serie de parámetros ahí. Ellos consideraban que el libro, para ser inspirado, tenía que estar escrito en hebreo, escrito en Palestina, y que hubiera algún profeta que diera cuenta de él. ¿Sí? Que lo mencionara, que lo ajá, citara o que hablara. lo avalara, Sí, no sé. exactamente. Por eso, prácticamente el canon del Antiguo Testamento llega hasta el 200, más o menos 200 antes de Cristo. ¿Sí? Sí. Más o menos entre el 200 y 150 se establece que, pues bueno, de hecho uno de los criterios es eso, que ya no había profetas que avalaran, ¿no? Entonces, los escritos posteriores o digamos, después del 200 antes de Cristo, por eso para los hebreos, los judíos no fueron considerados como inspirados. De ahí el término deuterocanónico. Deutero es una palabra griega que significa segundo. Entonces es la segunda lista, el segundo canon. ¿Sí? Sí. Ahí entran los libros, esos son generalmente los que conocen mucha gente. De hecho es una controversia entre las iglesias protestantes y la iglesia católica. Sí, de que no vienen todos los libros. ¿Cuáles son los que en algunas versiones vienen y en otras no? Sí, son 7 libros del Antiguo Testamento que son estos que se llaman deuterocanónicos. ¿Sí? Sería los libros de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Ahorita se me fue. Son 7, primera y segunda de Macabeos. El libro de Esther, partes del libro de Daniel, también tiene el libro de la sabiduría, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estos libros? Que estos libros fueron escritos o fuera de Palestina, pero también un caso un concreto, fueron escritos en griego. Sí. Ok. Sí, Macabeo, sabiduría, Sí. Está también Esther, Esther, Judith, Tobit,
Y a ver, aquí estamos sacando ya la información para completarlo, pero ¿esto afecta la calidad de la Biblia o no? Lo que pasa es que ahí es esta cuestión de fe, ¿no? El libro canónico es el libro inspirado, esa es palabra de Dios. Sí. El otro, pues no, o sea, esto no significa, eso no significa que sí, sean eso te iba a preguntar, así, porque ¿no? a lo mejor algunos que sean se podrán ofender y malos, decir, o demás. No, simplemente se consideran que no son inspirados. Entonces, como tal, no son palabra de Dios. Ah, ¿sí? ok. Y ahí es la controversia. El canon hebreo, que es el que siguen las iglesias de la Reforma, Sí. porque es lo que establece Martín Lutero. Vamos a recordar que Martín Lutero era doctor en Sagradas Escrituras, entonces él conocía bien esta historia, Sí. y entonces él decía, pues bueno, el canon, él decía, para él era más válido. Bueno, de hecho, una cosa bien interesante, ¿Qué? el santo patrono de los exégetas, es decir, de los estudiosos de la Biblia, San Jerónimo, también no aceptaba el canon de los 70s, él aceptaba el canon hebreo. ¿sí? Ah, bien. El canon de los 70s es el canon que aparece en la Biblia católica. Sí, pero no de 1970. No, ¿o? el canon de los 70s se establece en Alejandría. ¿Sí? Y se le llama así porque se reúnen 70 sabios judíos. Sí, porque ¿sí? a lo mejor va a decir, son de los años de 70. No. Se le conoce así, Sí. de hecho fueron 72 sabios judíos que se reúnen, pero ellos se reúnen en Alejandría, sí. en Egipto. Y ahí Sí. en Alejandría había una colonia judía bastante numerosa, también muy importante. En una de las vamos a recordar que Alejandría está en lo que es el delta del Nilo. Entonces, cuando el Nilo ya se acerca al Mediterráneo, se abren muchos brazos. Y entonces, en uno de estos, cercano allá a la ciudad de Alejandría, estaba una isla en medio del río, la isla Elefantina, sí. así se le conoce. Y ahí había una colonia judía, ¿sí? Pero eran judíos que, pues, por estar fuera de Palestina, ellos más bien, pues, su lengua era el griego, ¿sí? Entonces, estos libros que ellos utilizaban estaban escritos en griego. Y entonces, en esa recopilación que ellos hacen, incluyen estos deuterocanónicos. Con ¿sí? razón. Y aquí están, ahora si lo repito rapidísimo. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, el libro de Baruch, Macabeos, primero y segundo, y Esther. Esos son los libros que, por ejemplo... Y Daniel también dice el libro de Daniel. Sí, algunas partes del libro de Daniel. Sí, ahí... como la oración de Zacarías, el himno de los 3 jóvenes, la historia de Susana o la historia de Bel y el dragón. Sí, hay algunas cosas, no todo el libro de Daniel, sino algunas partes se consideran que son, pues bueno, que no pertenece al libro, que fueron una añadidura. Y precisamente son estas partes que fueron escritas fuera de Palestina, que fueran escritas en griego. Entonces, por eso no fueron admitidos. En el caso del canon del Antiguo Testamento, pues tenemos como criterios muy concretos, ¿no? Fueron los criterios que utilizaron los sabios judíos, ¿no? Estos que están en Palestina. Los que estaban en Alejandría, ellos sí admitieron. El asunto es que los primeros cristianos, la versión que utilizan es la versión de los 70s, ¿sí? Lo sabemos por los estudios exegéticos, sobre todo porque citan libros, algunos deuterocanónicos, en el Nuevo Testamento se citan algunos deuterocanónicos, y aparte, esto tiene que ver con los especialistas, ¿sí? Porque ellos son los que le conocen bien. Se ve que por la manera en cómo están citando los pasajes del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, los están citando en griego, ¿sí? Que lo que están haciendo no lo están citando en hebreo, sino están citando en griego. Entonces eso significa que los primeros cristianos utilizaron la versión de los 70s, no la versión de digamos hebrea, ¿sí? Entonces por eso desde antiguo originalmente la iglesia utilizó el canon de los 70s para el Antiguo Testamento. Así es, sí. El cristianismo primitivo fue el que utilizó.
Ya después, en 1500, cuando viene el movimiento de la Reforma, Martín Lutero, pues bueno, conoce de esto y él digamos, se inclina por utilizar más bien el canon hebreo, ¿sí? Para él es más válido, ¿sí? Y entonces por eso ya en las Biblias, como la versión del Rey Jaime o Reina Valera, en fin, las Biblias que se utilizan en ambientes de iglesias de la Reforma, Sí. pues bueno, no se admitieron los deuterocanónicos. En las Biblias, hay Biblias ecuménicas. En las Biblias ecuménicas, generalmente lo que se hace, se ponen los libros que todos admiten, y ya en un apartado los deuterocanónicos, ¿no? Entonces ya si yo soy de alguna iglesia luterano, anglicano, en fin, pues bueno, ya sé, ¿no? Tomo los libros de este apartado, Sí. y a estos otros pues, no bueno, los están aparte. veo ni los uso ni nada. O están ahí como literatura. De hecho, como les decía, el que no sean inspirados no significa que sean perversos, ¿no? Que Ándale, estén sí, mal. eso Ajá. te iba a preguntar, No, porque últimamente pues han tomado mucho auge todos estos documentos apócrifos. ¿Por qué? No, mira, por ejemplo, en este caso de los libros no canónicos, por ejemplo, en el caso de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, simplemente, pues bueno, son literatura, es literatura, bueno, sí, para el que no los acepta, Sí. no es de inspiración divina y por lo tanto no es palabra de Dios. Puede ser una lectura espiritual, ¿sí? Un libro espiritual, en fin, asociado a la tradición bíblica, pero no es palabra de Dios, ¿sí? En el caso del catolicismo, y bueno, y otras iglesias, no solamente la católica, y otras iglesias, sobre todo en Oriente, ellos también aceptan el canon amplio, lo conocemos así, o el canon de los 70s, pues también los admite como inspirados, y para ellos, por ejemplo, para un católico eso sí es palabra de Dios, ¿sí? El libro de los Macabeos sí es palabra de Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la distinción, ¿sí? Entre uno y otro, y puede venir pues quizás alguna discusión de orden teológico, Sí, sí. porque precisamente pues bueno, son dos listas de libros inspirados, ¿no? De hecho, también hay deuterocanónicos del Nuevo Testamento, pero esos generalmente no son tan conocidos. Por ejemplo, la Carta a los Hebreos, la Segunda de Pedro, el Apocalipsis. Hubo un tiempo, y de hecho para algunas iglesias o comunidades cristianas, de comunidades primitivas, no eran considerados libros inspirados, ¿sí? De hecho, hubo algunos, como las cartas de San Clemente Romano, que fueron considerados libros inspirados, que en algunas versiones antiguas del Nuevo Testamento estaban a la par de las cartas de San Pablo, ¿sí? Luego fueron dejados de lado. En el caso de los criterios para el canon del Nuevo Testamento, esto sí ya es más complicado en el sentido de que no hay un criterio así como tal específico. Este fue un proceso que llevó más o menos 500 años. Hacia el 550 es cuando ya queda establecido el canon del Nuevo Testamento, el que hoy tenemos. Y por ejemplo podemos ver en las diversas iglesias, tanto las iglesias de la Reforma o la Iglesia Católica o las iglesias orientales, que no hay discusión en cuanto a cuáles son los libros inspirados del Nuevo Testamento. Pero si vamos a la historia veremos que sí, en realidad sí hubo deuterocanónicos del Nuevo Testamento, pero ya para el 450 ya estaba establecido la lista que hoy tenemos, ¿no? Y sobre esa no ha habido controversia, ¿sí? En cuanto a la que admiten pues las iglesias, ¿no? Y ahí entran los apócrifos, ¿sí? Sí. El apócrifo es un libro que podemos decir quiere pasar como libro canónico. Por eso generalmente tienen títulos de evangelio, hechos, en fin,
¿no? ¿Cuáles son los títulos más conocidos de estos documentos apócrifos? Híjole, mira, por los más conocidos son los de los evangelios, porque son los que en últimas fechas han sido como más polémicos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las actas de Pilatos, que será como, no sé si recuerdan nuestros amigos, que uno de los títulos del libro de los Hechos de los Apóstoles es también las actas de los apóstoles, es otro título que tiene el libro. Y entonces, por ejemplo, las actas de Pilatos eran, bueno, es un apócrifo que se supone que es el testimonio de Poncio Pilato, ¿sí? Su versión de la historia sobre Jesucristo. Sí, claro, ahí Pilato dice que pues él reconoce a Jesús, él sabía que era Dios y demás, ¿no? Este es algo que sucede con los apócrifos, ¿no? Quieren pasar por ser libros canónicos, libros inspirados, y por eso toman el libro, por ejemplo, carta o epístola, como eran llamados antiguamente, ¿no? Epístola, evangelios, hechos o actas, ¿no? De diversos autores, ¿no? Pero ha habido ahí un proceso ahí de discernimiento. También hay que decir que la literatura apócrifa no es necesariamente literatura herética, ¿sí? O sea, no cae en la herejía, ¿eso te refieres? Porque a veces también hay esta idea, ¿no? Que todo libro apócrifo es un libro herético. ¿Y qué es la herejía para quien tiene dudas? Bueno, mira, aquí también tiene que ver también con criterios de fe, ¿sí? Hay que decirlo, porque, y es ahorita la controversia que hay mucho con los evangelios apócrifos, ¿sí? Tenemos, de hecho, herejía viene de una palabra griega que significa opción, ¿sí? Y que tiene que ver con que finalmente hay una doctrina que yo no admito o que cambio, ¿sí? Una doctrina cristiana. Aquí entraría el otro aspecto de cuáles son las doctrinas reveladas, es decir, dadas por Dios. Por ejemplo, tenemos algo que los cristianos asumen, ¿no? Dios es trino, ¿sí? Y quizás una de las herejías más famosas, la herejía arriana, decía, no, Dios es solamente uno, Jesús no es Dios, porque Dios es solamente uno. Entonces, Jesús no es Dios, Jesús es un hombre, ¿sí? Un profeta, venido de parte de Dios, pero Él no es Dios, ¿sí? Entonces, en el arrianismo se proponía ese aspecto, ¿no? Esta doctrina de negar la filiación divina de Jesús. Entonces, digamos, la doctrina ortodoxa, orto significa correcto, doxa opinión, la correcta opinión. Y lo heterodoxo es lo diferente, hetero diferente, doxa opinión, una opinión diferente. Y están muy unidos. Digamos, la doctrina que se admite como revelada, pues es la doctrina ortodoxa. Cuando alguien, digamos, propone una doctrina contraria, pues bueno, sería una doctrina herética o heterodoxa, ¿sí? Ahí también hay una pequeña distinción. Algunos dirán, no todas las doctrinas heterodoxas son necesariamente heréticas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que es una opinión diferente, no la que sigue la mayoría, la corriente ortodoxa, claro. Pero sin caer en elementos, pues bueno, heréticos, ¿no? Claro. En la herejía el concepto es de que sí, se opone a una verdad revelada, a un dogma, a una verdad de fe. ¿Sí? Esto, claro, tiene que ver en última instancia con un presupuesto de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y esto puede ser discutido, ¿no? No habría, digamos, una manera científica o histórica de decir esta es la verdad o esta no es, ¿no? Esta es la verdad revelada, ¿no? Sí. Tiene que ver con finalmente qué es lo que
qué es lo que se cree, sí o no, qué fue lo que fue transmitido. Claro. De hecho, este proceso, por eso los 4 primeros siglos del cristianismo son muy importantes, ¿sí? Porque es precisamente el periodo en el que como que se va puliendo este aspecto, ¿no? Y por eso prácticamente el mayor número de herejías están concentradas en los 4 primeros siglos. Es por eso que viene el concepto de los concilios, ¿sí? Los concilios para hacer este discernimiento. Bueno, en realidad, ¿qué fue lo que se transmitió? ¿Qué fue lo que transmitieron los apóstoles? ¿Cuál era la, digamos, la enseñanza de Jesús? Y sobre todo, también, ¿qué se enseñó sobre Jesús? ¿Sí? Por ejemplo, ¿se enseñó que Jesús era Dios? ¿Sí o no? ¿No? Que es precisamente lo primero que se tuvo que discernir. En mayo del 325, cuando se realiza el concilio de Éfeso, ¿no? Ahí en este, perdón, el de Nicea, el concilio de Nicea. Allí en Nicea precisamente lo que se trabaja es esto, si Jesús es Dios, sí o no, qué fue lo que se recibió, ¿sí? ¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Sí. Allí por ahí hay que decirlo, ¿no? Porque hay a veces algunas ideas que dicen, yo me gusta decir, el Nicea lo que se hace es un proceso, yo diría, judicial, no legislativo. ¿En qué sentido? Un proceso legislativo, bueno, en un congreso, ¿qué es lo que se hace para aprobar una ley? Se vota, ¿no? Entonces, según el número de votos, se aprueba o se niega la ley, ¿sí? Entonces, por el número de votos. Pero, y algunos a veces presentan a Nicea como esto, como, votaron y como lo que se votó mayoritariamente fue que Jesús era Dios, entonces por eso es sobre lo que queda. Con razón. Y no, es más propio hablar que el proceso de Nicea fue un proceso, yo le llamo así, judicial. En cuanto a que en un proceso judicial tú lo que haces es investigar, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los hechos? Investigas, ver. ¿Por qué? Porque los que estuvieron ahí, los padres de Nicea, lo que hicieron fue decir, bueno, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tú qué recibiste? ¿Sí? No tú qué piensas o qué votaste, no, a ver, ¿tú qué recibiste? Pues nosotros en tal iglesia recibimos esto, ¿no? Sí. Entonces, por eso a mí me gusta decir que el proceso de Nicea es un proceso judicial, no legislativo. Es decir, no fue una cuestión de votos, sino un proceso de decir, a ver, vamos hacia atrás, ¿qué fue lo que tú recibiste? ¿Cuál fue la predicación que recibiste? Sí. ¿Sí? Y entonces ahí se llega a esto, es decir, no, pues nosotros lo que recibimos fue esto, ¿no? Que Jesús era Dios. ¿Sí? Y así se llega a estos procesos. Pero claro, ahí entra al final de cuentas siempre un proceso de fe. Históricamente podemos rastrear, decir qué fue lo que sucedió en Nicea, pero finalmente si yo acepto que Jesús es Dios o no lo es, también tiene que ver con un proceso individual de fe. Sí, claro. Que puede estar más o menos avalado. Por eso es ahí donde se entra a veces en el terreno fangoso de las opiniones, que tienen que ver también con, que son controversiales, con la fe. Y ahí es donde entran también estos apócrifos, bueno, el concepto de la herejía, porque hoy para algunos, de hecho yo me encuentro mucho este aspecto, que algunos hoy opinan que las herejías en realidad eran la visión correcta del cristianismo, ¿sí? Y en esto vendrían toda una serie de evangelios apócrifos que serían los evangelios gnósticos. Esos sí se consideran, para la corriente ortodoxa, se consideran heréticos, porque tienen que ver con la herejía del gnosticismo. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Porque el tiempo no lo indica. Pero entonces, bueno, ya tenemos estos dos, los apócrifos y los gnósticos. Pues creo que también tenemos que diferenciarlos. Entonces, ahorita regresamos con más y ya tenemos muchas preguntas y comentarios de nuestros amigos. Así que vamos a aprovechar esta segunda mitad del programa, no se nos vayan. Les recuerdo el WhatsApp de Guanatos FM para que se contacten con nosotros, que es el 3317-280113, 3317-280113. Regresamos después de la pausa.
Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Piensa bonito y habla bonito. Fundamentos de la Nación con CAC. Y hasta allá nos vamos con Pata de Perro para saber más sobre la historia, gastronomía y cultura de Hermosillo, Sonora. Recomendaciones de protección civil en época de huracanes. Platicaremos con el cantautor chocholteca Elmar Mendoza. Y en la música, Lucero. Domingo 7 de julio a las 10 de la noche en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Aquí a Tocando lo Divino. Muchas gracias por seguir con nosotros. Voy a leer algunos de sus mensajes que atentamente nos han hecho llegar. Muchas gracias por su preferencia. Arturo Rivera, saludos, nos están escuchando en Zapopan por primera vez y dice que saludos al invitado, está buenísimo el programa, se anota para uno de los libros. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Sí, gracias. Recomiéndanos, por favor, recomiéndanos, porque a veces nos perdemos en el infinito, pero si a usted le gustó el programa y dice, ay, sí, y si no le gustó, mejor no diga nada, pero si le gustó, recomiéndenos. Isaac Ortega, saludos, están viendo el programa en Zapopan, saludos a Tocando lo Divino y aquí siguiéndonos, gracias. José Luis Mendoza, saludos, están escuchando el programa en Ciudad de Zapopan y están comentando que es un excelente tema. Muchas gracias, José Luis. Miguel Flores, saludos, están escuchando en la Colonia Auditorio, saludos a Tocando lo Divino y saludos a Juan Francisco. Muchas gracias. Ros Charito, ya, qué bueno que andas por ahí, ya sabíamos que nos hacías falta. Dice que qué gusto escuchar de nuevo a Juan Francisco y a esta servidora, muchas gracias. Gracias. Dice que los consentimos con este tema, gracias, pues miren, ustedes lo propusieron y aquí está. Hay una pregunta de Julio César García, ahorita la leo, la dejo al último porque también Juan Francisco nos trae una invitación, entonces para también leerla. Valentina González, saludos, están escuchando el programa desde San José, California y es muy grato el programa, muchas gracias. Y desde Manzanillo, bueno, saludos desde Manzanillo, Cuba, León, Machín, excelente programa y dice, ¿por qué los católicos se leen la Biblia? Los libros apócrifos, si no son inspirados por el Ser Supremo. A ver, dice, ¿y por qué por qué los católicos, sí leen en su Biblia los libros apócrifos, si no son inspirados por el Ser Supremo? Ah, ok. Esa es una. Y la otra, la de Julio César, que también nos saluda, dice que nos están escuchando, porque dice Dios es trino y quiere saber cuál es el significado. Antes de que contestes, dinos tu invitación. Muy bien, pues bueno, una invitación a nuestros amigos que nos están oyendo, escuchando. Una de los espacios en donde colaboro, COEB, el Centro Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, está organizando una semana de espiritualidad. Esto va a ser del 22 al 26 de julio, ¿sí? De hecho, es prácticamente todo el día, comienza a las 9 de la mañana y termina a las 7, ¿no? Va a ser, como les digo, del 22 al 26. Entonces es precisamente profundizar en aspectos de espiritualidad. De hecho se va a comenzar de manera como un poquito más amplia, teniendo un panorama
de diversas espiritualidades. De hecho, no solamente la espiritualidad cristiana, también se pretende, pues bueno, abarcar algunos otros ambientes de espiritualidad, y luego también, pues bueno, descender a probablemente la espiritualidad cristiana, en este sentido también propuestas cristiano-católicas, ¿no? Pero que me parece que para todos pueden servir, ¿no? La cita es en aquí en Guadalajara, Jalisco, Álvaro Obregón 980, ¿sí? Álvaro Obregón 980 aquí en Guadalajara. Y después dejaré aquí la información aquí con Karina para que luego ella se las haga circular. Pues sí, la idea es a ver si nos puedes conseguir, Juan Francisco, el tríptico con el programa en JPG para subirlo a las redes sociales de Tocando lo Divino, y ya de ahí se vaya rolando, pero por lo menos, bueno, ya sabemos que esta Semana de Espiritualidad empieza el 22 de julio, entonces tenemos chance en cuanto lo tengas, haznos favor de mandarlo para que nuestros amigos ahora sí lo vean, si les interesa algo participen o pidan informes o lo corran a quien le interesen. La verdad, estas actividades valen la pena porque aparte de este espacio que significa el programa, pues hay más foros donde se puede seguir desarrollando todo esto que ya llegamos a platicar, por ejemplo, el lunes pasado con Javier Lopercio, de cómo desarrollar, por ejemplo, nuestra espiritualidad. Entonces, la meditación es una herramienta, pero hay muchísimas más, entonces ahí está. Ahora sí, las preguntas, y si quieres hacerlas de manera concreta, porque todavía falta que nos digas de qué es lo apócrifo, qué es lo, se me fue el término gnóstico, la combinación, y bueno, el tiempo sigue corriendo. A ver, la primera, ¿qué significa que Dios es trino? Es el concepto cristiano de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno, pero son tres. Así es. Sí. Ese sería el concepto de la Trinidad o el concepto del Dios trino. Ok. ¿Sí? Y la otra pregunta, que por qué los católicos, o bueno, cualquier persona, pero particularmente los católicos, porque ya nos estás hablando de que pues, los libros apócrifos o gnósticos, etcétera, no son inspirados, y que por qué los católicos los leen, o sea, si no son inspirados. Sí, a lo mejor también nuestro amigo que escribió se refería a esto de los deuterocanónicos, y entonces hay esta distinción, ¿sí? Sí. El libro apócrifo se considera, pues bueno, en realidad que nunca fue inspirado, y aquí es donde entra la controversia. Para el católico, los libros deuterocanónicos son libros inspirados, inspirados por Dios, son palabra de Dios también, ¿sí? Para las iglesias de la Reforma y, por ejemplo, para el pueblo judío, pues estos que llamamos deuterocanónicos no son inspirados y por eso no los consideran palabra de Dios. Aunque, por ejemplo, en la tradición judía sí conocen y utilizan por ejemplo, del libro de Esther, en fin, ¿no? Aunque es deuterocanónico, sin embargo, forma parte de la literatura que utiliza el pueblo judío, aunque no lo consideran palabra de Dios, pero sí un libro espiritual. Sí, pero se podría caer en alguna herejía, en algún pecado, en el caso del catolicismo, ¿por leerlos? No, si no los... Bueno, mira, en el caso, aquí sería más bien al revés. Por ejemplo, como son las iglesias de la Reforma las que no consideran como libros inspirados los deuterocanónicos, estos 7 libros que mencionamos del Antiguo Testamento, para ellos quizás sí puede haber ahí controversia y decir estos no hay que leerlos. En el caso católico, como sí se les considera inspirados, pues no, de hecho no habría ningún problema. Aquí la cuestión es también de cómo los lees. Si los lees como palabra de Dios o si los lees como un libro espiritual. De hecho, pues bueno, ahorita en la actualidad muchos están acercándose a la literatura apócrifa, sobre todo a los evangelios apócrifos, pero no como... Bueno, algunos sí lo están considerando como revelados, me he encontrado esto, ¿no? Sobre todo es, por ejemplo,
evangelios como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas. Ahorita vamos a hablar de ellos. Ajá. Sí, y el tiempo sigue corriendo. Ok, y de los apócrifos, bueno, ya nos respondiste. Ajá. Saludos desde Rusia en Radio Moscú. Saludos a los camaradas. Saludos a los Tovarish. Sí, saludos desde Tocando lo Divino. Y la pregunta de Fiodorova, muchas gracias por saludarnos, es de que si crees que estos tratados no deberían mencionarse. ¿Cómo que no deberían de mencionarse? Sí, a ver, sí, del programa Tocando lo Divino, ¿creen que estos tratados no deberían de mencionarse? O sea, de mantenerlos ocultos. Yo soy de la idea de que no. ¿Sí? ¿No, verdad? No, me parece que la literatura apócrifa, aunque el nombre lo dice oculto, ahorita vamos a explicar por qué, en realidad es una literatura, hoy los estudiosos por ejemplo, del cristianismo primitivo, en fin, la literatura apócrifa es una literatura que nos ayuda mucho a comprender cómo se fueron formando el cristianismo, los diversos grupos que había al interno del cristianismo. Claro, ya para tomarlos como palabra de Dios, ese sería otro rollo. Pero desde perspectiva que yo acostumbro a manejar, que es una perspectiva más bien histórica, en fin, antropológica, son una literatura fundamental. ¿Sí? Claro, sí, como dices tú, depende de la perspectiva con que los veas. Si los ves desde un punto de vista analítico, contextualizado, pues te enriquecen, pero si ya los ves con morbo o a lo mejor dices, no, esto sí es la neta del planeta, pues ahí quién sabe. Sí, miren, ahí son controvertidos, ¿no? ¿Verdad? Ahorita tenemos precisamente esta controversia. De hecho, hay algunos autores, bueno, por ahí una de las obras que les voy a recomendar a nuestros amigos. Publicaremos ahí en el Facebook para que las vean. Precisamente marca este aspecto, ¿no? Así como considerar los libros de fe, pues la mayoría de los estudiosos no los consideran así, ¿sí? Pero sí para el estudio, ¿no? No para decir que nos den, por ejemplo, los evangelios, que nos den la imagen auténtica de Jesús. El evangelio apócrifo no nos lo va a dar, porque de hecho generalmente son literatura muy posterior, ¿sí? Y generada por grupos polémicos, ¿no? Entonces, en realidad, de hecho, el historiador no los contempla como para poder decir este es el mensaje auténtico de Jesús. No, pero más bien en la perspectiva de entender cuál era la perspectiva que tenían los diversos grupos cristianos acerca de Jesús. ¿Sí? Sería más bien esa la perspectiva. ¿Sí? Claro, bien. Y bueno, nos quedan 9 minutos, Juan Francisco. Híjole. Entonces hay que aprovecharlos. Pues bueno, trataré de aprovecharlos. Como ven nuestros amigos, el tema es muy amplio, muy vasto. Sí. Aquí les voy a dejar, Cali nos va a hacer el favor entonces de publicar después estos libros. Aquí rápidamente se los digo. Esto es para nuestros amigos que viven aquí en México, ¿sí? Bueno, también en España, si alguien nos escucha por allá. Sí, también tenemos una familia que nos escucha en España, de madrugada, pero sí. Bueno, porque en España, bueno, esta es una editorial, la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, es una editorial famosa en España. Para mí tiene la edición, la mejor edición de Evangelios Apócrifos, porque es una edición con crítica, con notas, es una edición bilingüe. Se pueden encontrar nuestros amigos, por ejemplo, pues bueno, el texto en griego. Si alguien le masca el griego, pues bueno, ahí lo puede ver. Pues ya, o en latín, ¿sí? En griego o en latín. Muchas notas, muchos estudios. Para mí esta es la mejor edición, ¿sí? Claro. Un poquito desfasada porque ya es antigua, entonces no están contemplados algunos descubrimientos recientes, como sería precisamente el Evangelio de Judas, ¿sí? Que esta es una edición que se hizo aquí por una universidad de México, la Universidad Jesuita, ¿verdad? Sí, la Universidad Iberoamericana, que es de los jesuitas. Tienen este estudio, tienen el texto del Evangelio, ¿sí? Tanto en copto, que era el original, como su traducción al español,
¿sí? En concreto del Evangelio de Judas, que es de los más recientes y que causó polémica. Está esa otra edición de también aquí, este es de México. En México pueden encontrar 2 ediciones de Evangelios apócrifos. Sí, esa es muy buena. La de Porrúa. Sí, y accesible de costo también. Esta es, sí, porque la de la vaca es carita. Sí, no, pues esta en la Feria Internacional del Libro, o la Feria del Libro que haya por donde viven, sí. O ir a las librerías de Porrúa. Porrúa me costó 70 pesos el libro. Sí, ¿sí? Y los pueden leer. Ya hace un ratito, pero me parece que no va a variar mucho, ¿no? Entonces es una buena edición. También con Aculta, que es una editorial, bueno, para nuestros amigos que nos escuchan en otros lugares, es un organismo del gobierno federal aquí en México, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que se me hizo muy interesante porque hizo una edición de Evangelios Apócrifos, ¿sí? Miren, para conocerlos, para acercarse a ellos, para conocer el texto, me parecen buenas ediciones, aunque como nomás tienen el texto, los estudios introductorios son muy pequeños, no hay notas a pie de página, entonces pues es nomás como para leer, ¿no? El contenido y ya. Es nomás quizás para un primer acercamiento, pero ya para una profundización, un estudio, yo recomiendo otras, la que recomiendo es esta. La que les vamos a dar a conocer a través del Facebook de Tocando lo Divino, para que ahí vean, y bueno, quien tenga oportunidad de conseguirlo, si se quiere adentrar, pues adelante, la puerta está abierta. Muy bien. En un par de minutos que nos quedan, entonces, rápidamente tratar de concluir algunos aspectos. Como ven, es mucho más amplio esta distinción. Yo les decía al principio a los amigos que nos están escuchando que el evangelio, digamos, apócrifo no significa lo mismo que herético. No todos la literatura apócrifa o todos los evangelios apócrifos son de corte herético. De hecho, en nuestras tradiciones de Navidad tenemos muchas cosas que son de un evangelio apócrifo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la idea de que en los nacimientos tradicionales, la mula y el buey, si ustedes van al relato evangélico, nunca aparece una mula y un buey. No, ni los mencionan. Pues eso aparece en los evangelios apócrifos. Para nuestros amigos de tradición católica que nos escuchan, ¿de dónde nos viene que los papás de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana? De evangelios apócrifos. Ahí es donde están consignados. Otros elementos que tienen que ver, tradiciones en torno a Jesús. Es una de las características de algunos de estos evangelios, que son los llamados evangelios de la infancia. Como había este hueco en torno a la infancia de Jesús, empezaron a surgir estos escritos que querían explicar, ¿no? Qué había sido, y entonces juntaron como leyendas que había en torno a Jesús, ¿no? De hecho, en el protoevangelio de Santiago, que es uno muy padre, pues se dice que Jesús estaba un sábado. Acuérdense que entre los judíos el sábado es día de guardar, no se puede trabajar, y estaba el niño Jesús trabajando con barro, haciendo unas palomitas de barro. Y entonces se acerca alguien y le reclama a José, ¿no? Oye, tu hijo está trabajando en sábado y demás. Y el otro va y le dice, oye, pues ya nos pusiste en mal. Padre, no te preocupes. Y Jesús aplaude y las palomitas se van volando, ¿no? Cobran vida y se van, ¿sí? Hay otro ejemplo de esto del protoevangelio. Un chiquillo va corriendo y tumba a Jesús. Y entonces Jesús, siendo un niño, ¿no? Un niño de 5 años. Y entonces Jesús se para y dice, oh hijo de perdición, por haber tumbado al Hijo del Hombre, vas a morir. Y ¡paz! El chiquillo cae muerto, ¿sí? Y entonces viene el papá del niño angustiado y le reclama a José, y a José le dice a Jesús, oye, mira, nos vas a poner en mal. Padre, lo hago por ti, no por estos. Y ¡paz! Lo resucita, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí, que en realidad no son, digamos, cuestiones heréticas, pero que eran cosas muy fantasiosas. Que por eso precisamente después, cuando se hace este proceso de discernimiento, se dice, pues no es así. La idea de que María estuvo en el templo de Jerusalén, cuando en la tradición judía una mujer no podía estar en el templo.
pero esta idea de que María estaba en el templo, o de que San José era ya mayor y que escoge a la Virgen porque por el bastón que florece. Todo eso viene en los evangelios apócrifos. Sí. Bien. Son historias que vienen ahí. Cosa diferente, los evangelios gnósticos. ¿Sí? El gnosticismo fue un movimiento, gnosis significa conocimiento. ¿Sí? Y entonces fue un movimiento, para algunos, fue el mayor peligro que corrió el cristianismo en los primeros siglos. ¿Por qué? Pues porque eran muy parecidos, o sea, de hecho parecía que estaban hablando de lo mismo, aunque en realidad no era así, ¿no? Una de las cosas que maneja el gnosticismo es, su nombre lo dice, gnosis, conocimiento. Tú te salvas por el conocimiento. Jesús no es necesario. O sea, Jesús no viene a salvar, Jesús viene a enseñar. ¿Sí? Entonces Jesús no te salva. Tú te salvas a ti mismo por medio del conocimiento. Ese es el gnosticismo, esa es la gnosis. Entonces, los evangelios gnósticos presentan precisamente a eso, a Jesús como un maestro que te viene a dar una enseñanza, pero no te lo presentan como Salvador, porque esa no es la realidad de los gnósticos. ¿Sí? Entonces, por eso, ese grupo de evangelios se consideran, pues sí, heréticos, que serían los evangelios gnósticos. Sí, Juan Francisco, ya casi para despedirnos, también en estos evangelios, pues a lo mejor gnósticos o apócrifos, se menciona, porque también se dice mucho que Jesús acudió a Egipto a formarse, o que estuvo, se me olvidó ahorita el nombre, recuérdamelo, con una agrupación así como tipo de monjes. Los esenios. Esenios, así es, pues que estuvo aislado para estarse formando y preparándose para su vida pública. ¿Esto se menciona en los evangelios apócrifos? Hay algunos, por ejemplo, la tradición de la ida a Egipto, en el protoevangelio. De hecho, hay una tradición de que una palmera se inclina cuando Jesús va pasando para que se alimenten porque iban en el desierto y demás. Viene en el protoevangelio de Santiago, ¿no? Pero hay otras cosas que no, que son tradiciones posteriores. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos en general no se menciona la relación de Jesús con los esenios. ¿Sí? Esos fueron cuestiones que de hecho son más actuales. ¿Sí? Prácticamente los esenios son borrados de la historia. Este grupo judío es, digamos, borrado de la historia y no aparece en las referencias del cristianismo primitivo, ¿no? Hubo un reencuentro de él muy posterior, ya en los procesos arqueológicos del siglo XIX. Sí. Bien. Juan Francisco, déjale los últimos mensajes, reiterando el agradecimiento, gracias a Fiodorova que se comunicó desde Moscú. Óscar Pedrosa, también saludos, nos están escuchando desde San Luis Potosí. Saludos a Juan Francisco, excelente Muchas tema. Gracias. Gracias. Familia Bielsa, sí, desde España nos están escuchando, desde Torre de la Vega, España. Saludos a Juan Francisco y a esta servidora. Muchas gracias. Bien, desvelados, muchas gracias, es un placer, la verdad, que tenemos 7 horas de diferencia. Y también Yolanda López, saludos, y dice que nos extrañan de nuestra antigua sede. Pues sí, me han llegado muchos comentarios por las redes sociales, lo menciono, y es lo que comentamos con Juan Francisco, porque bueno, se corre como reguero de pólvora, pero de una vez lo digo al aire, esta servidora se siente muy a gusto en Guanatos FM y nos quedamos aquí, en Guanatos. Entonces, ahora sí que ya está, mira, hasta pulserita de Guanatos traigo. Entonces aquí, Guanatos de corazón, y pues la otra sede, pues allá se quedará. De todas maneras, quien nos quiera seguir siguiendo, en Guanatos, nosotros encantados. La verdad tenemos oportunidad de abrirnos a más personas y pues corran la voz. Digo, desafortunadamente no nos vamos para allá, pero les reitero, es porque estamos mejor aquí. Ahora sí que el universo confabuló para que más bien nos viniéramos para acá, y aquí seguiremos hasta que Isra nos diga, ¿saben qué? Ya me enfadaron, ya váyanse. No se crean, no. Isra yo sé que nos va a decir que todo lo contrario, que aquí nos quedemos. Pero sí, entonces pues voy a mencionar al ganador del libro, en este caso solamente Arturo Rivera se anotó, que es nuestro radioescucha nuevecito, muchas gracias, o televidente también, y pues te llevas, Arturo, este libro de Maldita Sea, para hablar sobre guía de cómo superar la ira masculina. Si
para que tú examines a tu persona o examines a otras personas. Y pues bueno, creo que va a ser de gran ayuda este libro, te lo regalamos, es cortesía de Grupo Planeta y es de un psicólogo de nombre Thomas J. Harbin. Muchas gracias por anotarte, que es doctor en psicología, o sea, es experto en el tema y derivado de sus consultas para que podamos trabajar los problemas de ira contenida que muchísimas personas tenemos. Entonces, mejor, antes de que explote la bomba, mejor hay que trabajarla. Entonces, muchísimas gracias a ti. Arturo, por favor, tienes que pasar aquí a Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275, para que recojas tu libro, pero te tienes que poner de acuerdo primero con Israel al mismo WhatsApp de Guanatos 3317280113, 3317280113, para que te contactes con Israel y digas, oye, quiero recoger mi libro, ¿dónde y cuándo? ¿Cómo le hacemos? Y ya te lo llevas. No lo dejes ir porque es un regalo que te hacemos con muchísimo gusto. Y Juan Francisco, pues muchísimas gracias y nos quedamos con la deuda de que nos compartas el material de esta semana de espiritualidad. Sí, tengo el compromiso entonces de mandar la información para nuestros amigos que estén aquí en Guadalajara y que puedan acudir a pues esta semana de espiritualidad, quizás no toda la semana, a lo mejor algún sí día, se puede algún tema. Acudir fraccionado, perdón, a una actividad en particular. Sí, porque hay, de hecho lo ideal es acudir toda la semana porque está planeado como en un proceso, ¿no? Sí. Pero si tienen algún tema, van a ser diversos temas, demás, que a lo mejor les llame particularmente su interés, y como es prácticamente todo el día, a lo mejor no pueden estar todo el día, ¿no? Pero a lo mejor en las actividades de la tarde. Claro, sí. claro. Pero pues, bueno, yo les mando la información. Sí, ahí está la invitación, el compromiso, y si por algo no llega, recuerden, mándenme un inbox por el Face, oiga, no ha llegado el aviso de Juan Francisco, y con mucho gusto le recuerdo, porque a veces esta servidora, disculpen si no contesto rápido, andamos con 1000 cosas, y me tarda a veces mucho en contestar, pero bueno, no es malintencionado. Pues no me resta más que despedirnos, Juan Francisco. Muchas gracias a ti, a nuestros amigos que nos vieron y nos escucharon. Un abrazo para todos, buenas noches y nos escuchamos. Les recuerdo que el programa que vimos y escuchamos con Javier Lupercio el lunes se va a transmitir grabado el próximo miércoles 10, porque se nos van de vagos Isra y su papá, pero bueno, van a trabajar, no van de así nomás sin hacer nada. Entonces, por ese motivo, ese programa se adelantó, pero se transmite otra vez el 10 de julio. Y ya en vivo nos vemos el siguiente miércoles, así que no se vayan, porque hay mucho más aquí en Guanatos y en Tocando lo Divino. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.